Vamos ya mismo a Israel, donde hoy creo que la agenda del país está ennegrecida. Y usted dice, ¿qué se trata? Bueno, la convocatoria a la marcha del millón de judíos ultraortodoxos que se oponen a enrolarse en el ejército de Israel, ejército de defensa. Sus líderes rabínicos son quienes movilizan a estas masas, más allá de lo que digan las fuentes judías, más allá de todo, una verdadera vergüenza y el país colapsado con toda la complejidad que tiene esto, mientras todavía Israel sigue obviamente en el combate en Gaza, con la preocupación por el Hezbollah que tiene el poder e incluso todavía rehenes de Israel muertos que no han regresado o no han sido entregados. ¿Quiere que le agregue algo más de la vergüenza? Aunque ya me informaban recién que paralizaron, porque es tan vergonzoso esto que dentro de la Organización Sionista Mundial, donde Israel tiene también una presencia muy importante en las decisiones, bueno, se pretendía y se pretende, de acuerdo a algunos, nombrar al hijo, uno de los hijos de Netanyahu, Yair Netanyahu, que ha vivido en Miami muy cómodo durante toda la guerra y más, bueno, para un puesto más que significativo con un sueldo multimillonario. Bueno, algunos se dieron cuenta y por el momento todo eso queda por lo menos postergado. Algunos de los temas y muchos más los va a abordar quien está en el lugar, quien sabe y mucho para explicarnos todo eso, el periodista Marcelo Kisilevsky. Querido Marcelo, qué gusto de verte. ¿Qué tal, Miki? Espero que me estén recibiendo bien desde allá, desde Buenos Aires. Efectivamente, Jerusalén es un caos, porque además la manifestación del millón es justamente allí en Benianea Humá, donde está teniendo lugar el Congreso Sionista. Y la recomendación para todo el mundo era no acercarse siquiera. Hemos visto imágenes tremendas de los trenes abarrotados de Haredim, de ultraortodoxos, eh, bueno, ha paralizado prácticamente la capital y el que nos está escuchando desde Israel, si pueden evitar por todos los medios, estamos avisando ya desde hace varios días, no acercarse a Jerusalén si no es absolutamente necesario, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa? ¿Los convocaron a todos a participar en el Congreso Sionista y por eso tan masivamente y con ese fervor sionista están ahí participando? No, no, no. Justamente no es por el fervor sionista de los Haredim que se están acercando todos a Jerusalén, Ah, no sino son tan sionistas. no eran tan sionistas, Miki, lamento defraudarte. ¿No Es fundaron, más, no fundaron ellos el Estado y todas las bases de lo que pasa y todo el desarrollo de Israel lo hicieron ellos? no, no el desarrollo de Israel como Estado, sino el desarrollo de Israel como nación espiritual, y todos tenemos que estar agradecidos de que con sus plegarias y su estudio de la Torá nos aseguran, valga la redundancia, la seguridad del pueblo de Israel, cosa que si me preguntas a mí, en mi opinión, el 7 de octubre no salió muy bien, ¿no? Parece que las plegarias, Y dicho trágicamente, porque si no fuera trágico sería gracioso, que digan que ellos nos cuidan con su estudio de la Torá y sus tefilot, ¿no? Me parece muy triste que sea ese el argumento para no enrolarse en el ejército, y además para que los Haredim que entran en el ejército, o sea, que no se entre, porque si entras en el ejército, ese es el lema, salís goy. Yo no sé si conoces la canción Odio Tertov. ujú. Bueno, si entras en el ejército, están cantando una nueva versión que dice, perdón por mi canto malísimo, odio ter goy, todavía más goy, más no judío, vas a salir del ejército si entras allí, y un montón de otros lemas que, bueno, ¿En serio? ¿El solamente... ejército te transforma en Goy? Mira tú, es algo que también hay que atribuirle al Ejército de Defensa de Israel, una de sus tantas
capacidades, ¿eh? Hasta ahora no sabíamos de esa. Sí, 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 sí. Bueno, hay, por supuesto que la creatividad no descansa nunca, pero es bastante grave. Hacía 12 años que no lograban todos los Haredim unirse en una causa común. Tienen demasiadas diferencias también entre ellos, están demasiado divididos, pero hoy sí lo logran con algunas diferencias. Por ejemplo, están tratando los organizadores de que no haya disturbios del tipo de facciones muy violentas que hay en el seno de los Haredim, como el sector jerosolimitano, Apelega Yerushalmi, Toldot Aarón y otras, dijeron, bueno, no hagan disturbios, es un acto solamente de tefilá, pero ya uno de los líderes lituanos, viste que están los lituanos y los Hasidim, Son negocios ¿no? Esas son las distintos. grandes facciones. Dijo, si no sale bien hoy esto de frenar la ley de enrolamiento, entonces vamos a tomar otras medidas. Probablemente dicen, se están refiriendo a hacer caer el gobierno y cosas por el estilo. Así que lo que pasa hoy puede marcar un antes y un después, por lo menos en la historia del el gobierno, pero también en la historia de las relaciones, Miki, me parece muy importante, entre religiosos y laicos en Israel, porque evidentemente el 7 de octubre ha marcado algo, ¿no? Y si no pasa nada después de esto, ok, la pregunta es ¿a dónde vamos como sociedad? Sabes que yo viendo las imágenes, obviamente, que estás ahí viendo en directo, pensaba, digo, mira, y si les pedimos que ese millón, viste que es una ola negra, directamente todos juntos ingresen en Gaza, te puedo asegurar que los gazatíes y hasta el Hamas empieza a temblar, porque es tanta masa, viste que eso puede resolver mucho. Digo, por las guerras del medioevo entraban así. Nosotros sufrimos de los 5.000, 6.000 terroristas que entraron desde el Hamas a Israel y lo que hicieron. Imagínate que todos estos muchachos, así como van, vayan y ahora, de verdad es un tema, lo tomamos así en broma, terrible, gravísimo, y habla de lo peor. Yo digo, me hago cargo de lo peor hoy de ciertos grupos ortodoxos, ultraortodoxos y de la vergüenza por esto y por más. Voy a agregarte algo más, Marcelo, y ya te dejo seguir con la información. Hace un par de días, viste, porque estamos tan acostumbrados a mirar la paja en el ojo ajeno, viste que le pedimos a los musulmanes radicales y a tantos otros que se reformen en términos de sus currículas y su manera de pensar la vida, y veo algunas imágenes de algunos de estos muchachos que hoy están en las calles, donde salen a agredir, escupir y mucho más a quienes no son judíos o a judíos que no les gustan tanto de acuerdo a su entender. Es absolutamente impresentable, vergonzoso, criticable. Y claro, está el chiquito y el discípulo idiota, que son muchos, pero además están sus líderes e incluso sus ministros, y la sociedad israelí por muchos motivos tiene las manos atadas para poder hacer lo que hay que hacer, aplicar la ley y que eso tengan a esos delincuentes en los lugares que corresponden. De verdad que tenemos que mirar adentro lo que está pasando, aunque a la gente no le guste que uno a veces hable de estos temas, ¿no? Sí, no, y aparte la tradición judía es una tradición también de autocrítica, por la cual muchas veces nos acusan de echar, de darle pasto a los leones antisemitas a la hora de criticarnos a nosotros. Y a veces, bueno, no se puede sacrificar toda la autocrítica en el altar de la Asbará, ¿no? Y la Asbará también es un tema hoy, así que Pero eh, simplemente lo único que te voy a decir que es obvio, Marcelo, a esta altura, hay cosas que no se pueden ocultar, es decir, nosotros podemos decir esto, pero bueno, cuando las imágenes, la realidad te confronta con lo que es la realidad, no hay nada que hacer. Digo, nosotros podremos intentar hablar de los valores judíos y etcétera, etcétera, pero una declaración y una actitud de un ministro hoy de la coalición de gobierno hace que todo lo que trataste de explicar en 2 segundos ya está, imposible de justificar frente al mundo. Digo, tenemos un problemón interno muy grave
con algunos que han perdido el eje y uno podrá explicarlo por miles de motivos, pero bueno, justificarlo nunca. Fuera, cambio y fuera, diría. ¿Le parece? Gracias por la marcha. Sigan ahí disfrutando los muchachos en Jerusalén y en todo el país de lo que el Estado de Israel, de esos ciudadanos que van al ejército, que pagan sus impuestos, que trabajan y mucho, hacen para que una cantidad enorme de zánganos, lo digo yo también, salgan a manifestarse porque les parece que ellos tienen alguna coronita y privilegio que no les corresponde ninguna responsabilidad en el Estado. ¿Qué más Sí, tenemos? acordémonos también, Miki, de todos modos, que como última cosa sobre este tema, que se trata, al fin y al cabo, también ellos de nuestros hermanos, ¿no? Y que los consideramos equivocados en el tema del enrolamiento. Es una equivocación trágica porque está costando la vida de otros que son los reservistas que tienen que cargar con toda la carga, valga la redundancia, del servicio militar y de la guerra en Gaza, pero que siguen siendo parte de nuestro pueblo. Yo creo que va a ser un espectáculo digno de verse, ¿no? Yo a veces lo llamo experiencia National Geographic, ¿no? Si hay periodistas de National Geographic que están ahí, que van a estar ahí, creo que va a ser bastante. Es un parque de diversiones para fotógrafos de todo el mundo, ¿no? Sociólogos del mundo. Ahora digo, no solo está el ejército, ya que lo empezamos por acá y dediquémonos un rato a sacarnos el gusto. El ejército es una vergüenza que lo sirvan porque no tiene ninguna justificación de la fuente judía, bla, bla, bla. Pero está el resto, donde muchos de estos señores que salieron hoy a esta millón a marchar, que desde ya las mujeres están en casa o en algún lugar para que no vayan a aparecer ahí mezcladas con ellos, pero me olvido de este tema. Muchos de estos señores, por ejemplo, deciden que trabajar también es un pecado y que trabajen sus mujeres mientras ellos se dedican al trabajo sagrado que es estudiar. Todas estas cosas hay que decirlas porque en realidad van en contra absolutamente de las fuentes que dicen estudiar. Digo, ¿cómo se puede deformar la tradición, la cultura, a partir de justificar lo injustificable? Y así como eso, bueno, una cantidad de cosas que están absolutamente contrarias a lo que estudian. ¿Hasta dónde se puede deformar el texto y la cultura? Sí, y yo de todos modos hago como, no sé si abogado del diablo, pero hay que atemperar porque el tema es muy, muy complejo. Ya hoy el 51% de los jaredín, también varones, sí trabajan, y cada año, antes del 7 de octubre, había y hay cada año un poco más de enrolados jaredín en el ejército. Esto también hay que decirlo porque si no vamos a pensar que es todo blanco y negro, literal a veces, pero no es tan así la cosa. Es decir, que hay un proceso social de integración del sector jaredí que nosotros tenemos que señalar. Yo ya me he encontrado y con mucha justificación con jaredim que nos escuchan hablar de esta manera y a veces se enojan y con razón. Hay unidades enteras de jaredim, hay caídos en la guerra que son jaredim, y como lo dijo también Yair Lapid, criticando, ¿no es cierto?, esta actitud, esta actitud de no enrolarse, la Torá y el mundo de lo laico, lo secular, como es servir en el ejército, no se contradicen en absoluto. Hay un gran porcentaje, yo ahora no tengo el número exacto, de caídos en la guerra que sí son observantes de la Torá, especialmente equipá tejida, pero no solamente, y que no contradice el mundo de la Torá y pueden seguir estudiando perfectamente, y muchos lo hacen. Lo que pasa es que el 7 de octubre fue un cambio cualitativo al que van a tener que dar cuenta de eso, y los líderes lamentablemente no les está cayendo la ficha de que la realidad ha cambiado, Sí, ¿no? claro, el tema no es el 51% que trabaja, es el 49% que no. Digo, hemos integrado lo que sí socialmente a grupos que venían con un background mucho más complejo. Digo, no tienen un país, ni debe ser un país distinto, es un único país. Y es verdad, son nuestros hermanos, pero cuando hay hermanos que van en contra de la ley, van en contra de los valores y la responsabilidad de un país, en un país además tan pequeño, es un problema mayúsculo. Y ahí uno tiene que ver qué pasa con sus líderes. Hoy también
este es un tema. Escuchar algunas declaraciones de los grandes rabinos de Israel produce escozor, produce dolor, cosas que realmente uno dice, cuando la dice un clérigo no judío, lo digo así, fuera de casa, en una mezquita o en una iglesia o donde sea, salimos a criticar con una vehemencia terrible, y cuando algunos de estos señores dicen estas barbaridades, bueno, tratamos de hacer oídos sordos y no decir que es tan grave. No, no, hay que tener la misma mirada y la misma vara con todos. E incluso yo diría, como debe ser, dice nuestra tradición, ¿no? Hay que jugarse a uno, no al resto. Y en eso, como sociedad y como pueblo, tenemos que hacerlo con lo que hemos hecho siempre, nada nuevo. ¿Qué más tenemos, Marcelo? Porque por suerte nos faltan temas, ¿eh? Sí, en absoluto. Tenemos el tema de que Israel estuvo atacando anoche y en la mañana en el Líbano a infraestructuras de Hezbollah, porque, como dice el portavoz del ejército, cuando Hezbollah intenta reorganizarse, está transgrediendo, está violando el acuerdo de cese el fuego que hubo. Estamos también en Gaza, donde se están haciendo ataques. Ayer hablábamos del ataque de 100 terroristas palestinos que fueron liquidados selectivamente, 30 de ellos mandos medios e inferiores, con el mensaje de ustedes son transparentes, dejen de transgredir el acuerdo, por la muerte obviamente del soldado israelí Efi Feldbaum, que fue matado por un misil antitanque cuando estaba en una pala mecánica trabajando allí en la ciudad de Rafiah. Estábamos también con las pruebas contra la Cruz Roja sobre esta puesta en escena donde la Cruz Roja está diciendo, ¿se acuerdan, no es cierto?, de el cadáver que fue enterrado y desenterrado 2 veces para dar la impresión, un acting de que se descubrió, se halló otro secuestrado enterrado, cuando en realidad estábamos hablando de Ofir Zarfati, que ya había sido entregado parte de su cuerpo, lo cual le agrega macabridad, si existe tal palabra, a esta actitud criminal horrible del Hamas de entregar cuerpos en cuotas, como dijo su propia madre. Y la Cruz Roja dice, nosotros no sabíamos nada. Bueno, en el video mismo filmado por este dron se ve a la Cruz Roja, a los representantes, cómo ven a los del Hamas volver a enterrar el cuerpo y volver a sacarlo. O sea, y esto, bueno, la Cruz Roja va a tener que responder a muchas preguntas también. Y como vos lo mencionaste muy bien, hoy el escándalo de la organización sionista, el Congreso sionista, sube a los titulares con esta intención del ministro Miki Zohar del Likud de nombrar nada más y nada menos que a Yair Netanyahu, el hijo retozón, yo no sé cómo llamarlo, porque el otro hijo, Abner, mantiene bajo perfil, ¿no? Yair Netanyahu no solamente vive en Miami, no solamente no sirve en el ejército, no se ha reclutado a la reserva, sino que habla todo el tiempo contra las instituciones, contra personalidades que son símbolo de gobierno, como el presidente del Estado, insulta en sus redes sociales. A esa persona ponerla como titular del Departamento de Diásporas y Asbará, esclarecimiento, es como darle realmente, yo no quiero hacer comparaciones animales para no ofender a los animales, pero es darle una pistola a un chimpancé. Te puedo citar lo que dijo alguno de los que se opusieron. El más fuerte fue, hasta donde yo escuché hoy, a Elazar Stern, diputado de Yesh Atid. Yesh Atid es el partido líder de la oposición en este momento. Dice, creo que en momentos en que se está discutiendo la ley de enrolamiento, se les ocurre nombrar a un desertor que ni siquiera vive en Israel, sino en Miami, como responsable de la Asbará del pueblo judío, cuando el 60% de los israelíes no lo soportan ni aguantan siquiera el sonido de su nombre, ni de su incitación al odio y a la violencia, ya sea que estén en Israel o en la diáspora en Nueva York, dijo, ¿no?
Bueno, también muchas otras personalidades como Gusti Joshua Braverman, titular del Departamento justamente de Actividades para la Diáspora, también se pronunció al respecto. Ella es una miembro del directorio del Congreso Sionista, lo hizo muy diplomáticamente, dijo, me es muy difícil, muy incómodo con una persona que se ha expresado contra esas mismas instituciones en las que tanto creo, como Tzahal, el ejército israelí, como la Fiscalía General, o contra símbolos de gobierno, sinceramente no me parece. La verdad te voy a Tibia. contar que me escribí con alguien de la Organización Sionista hace muy poquito, cuando me comenta y me dice, no, esto quedó trabado justamente porque se transformó en un gran escándalo, y mi respuesta fue, solo que alguien lo haya pensado y lo haya propuesto, ya es una vergüenza absoluta otra vez. Digo, La pre- Vicky, ¿qué está detrás de esto en cuanto al futuro político del señor Yair Netanyahu? Y la pregunta es si, aparte de que esos cargos tienen salario de ministro en Israel, que es parte del estatuto de la organización sionista, eh, la pregunta es qué busca Yair Netanyahu, cuál es su agenda a nivel personal de si no se está perfilando como futuro político legítimamente elegido o lo que sea en la clase política israelí, ¿no? Está planeando su vuelta, va a tener que hacer Miluim, aunque sea, ¿no? es muy posible lo que estás diciendo, obviamente, pero si tiene una intención política, que lo haga desde su cuenta de X o donde él quiera, pero no ensuciando aún más una organización que tiene para el pueblo judío tanta importancia, y ni hablar después del 7 de octubre. ¿Algo más, Marcelo, que quieras contar? No, exactamente eso. Te puedo contar con mucha alegría la participación, me lo estoy guardando para ver ahora cuando cortemos. Alon Noel, el pianista secuestrado, todavía con su venda en el ojo derecho, ya ha actuado. No solamente ha empezado su recuperación en casa, sino que está saliendo, lo cual nos da mucha alegría. Le encanta la playa, le encanta el sol y actuó en dos eventos, uno muy informal con el cantautor Eli Botner tocando el órgano en y Eli con la guitarra y otro con la voz, él tocando el órgano, tratando de ver de cerca, acercarse al celular, me pareció muy rico verlo esforzándose, pero también ayer lo vimos en Eretz Nehederet, el programa decano de la sátira política israelí, tocando al final con ellos una canción, ahí sí, muy bien tocando realmente. Y ya, bueno, nada, estamos esperando los conciertos de Alon Noel en la Plaza de los Secuestrados y todo, pero bueno, ya lo estamos viendo bien. Así que bueno, eso es también como una nota de alegría para Qué todos. fortaleza de todos los que salieron con vida, y que se los ve realmente a cada uno, ¿no? En lo que pueden apareciendo y apareciendo, casi como ellos comprendiendo que son todo un símbolo de la resiliencia para toda la sociedad israelí, ¿no? Me parece que han tomado también esto, incluso en su propio proceso de recuperación, como diciendo, nosotros vamos a liderar lo que es la resiliencia de toda una nación en trauma, que tiene que decir vamos adelante a pesar de todo. Me parece que es fuertísimo el mensaje. Y como respuesta del pueblo judío a todo lo que nos hacen, siempre es esa, la creatividad, la resiliencia, lo positivo, construir. Cerremos con el clima, porque ahí en ese país y en esa región también el clima hace lo suyo. ¿Cómo está el tiempo? Primaveral, la verdad que estamos disfrutando esos poquísimos días aquí en el Medio Oriente donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, está empezando a refrescar ya a la noche, por eso los Haredim hacen su manifestación al mediodía. Perdón, no quería volver al tema, pero un poco con eso tiene que ver y nada, estamos disfrutando realmente, hay algunos paseos que logramos hacer, así que estamos pasando por un buen tiempo meteorológico por acá. Eso, como guía turístico, hoy es un día muy interesante para que usted lleve ahí a algunos visitantes a Jerusalén y póngase el Streimel, póngase el Streimel que usa cuando va ahí, y directamente participe, así hace alguna crónica y tomas directas como buen periodista. Marcelo,
como siempre, le agradezco. Jerusalén la vemos por pantalla, nada más. Abrazo grande y buenas noticias. Y ya saben, si necesitan un buen guía turístico y que además sabe de los acontecimientos y puede darle una crónica periodística, lo van a buscar a Marcelo Kisilevsky. Abrazo grande y gracias como siempre. Un abrazo, Miki, nos vemos la próxima. Seguimos pensando las noticias.